Le hice creer a mi esposo que nuestro hijo era de él por 10 años. Mi nombre es Carla Andrade, tengo 38 años, y si alguien me hubiera dicho hace una década que mi vida giraría alrededor de una mentira, habría jurado que jamás sería capaz de algo así. Pero lo fui. Y lo sigo siendo. A veces me miro al espejo y veo a una mujer que parece completa, con una familia, una casa ordenada, una rutina estable. Pero detrás de todo eso hay un temblor constante, una especie de grieta invisible que atraviesa mi conciencia. La gente me describe como una mujer tranquila, dulce, con una sonrisa fácil. No saben que detrás de esa sonrisa hay noches enteras sin dormir, repasando decisiones que ya no puedo deshacer. Crecí en una familia común, en un barrio donde todos se conocían y las apariencias importaban más de lo que nadie admitía. Mi madre siempre fue de las que decían, Carla, lo importante no es lo que sientas, sino lo que hagas ver. Esa frase me marcó sin que yo lo supiera. Me enseñó a actuar, a sostener imágenes aunque por dentro estuviera en ruinas. Fui buena hija, buena alumna, buena en aparentar equilibrio. Desde chica soñaba con un amor que me salvara, uno que me hiciera sentir suficiente, deseada, vista. Pero con los años, aprendí que la vida no siempre concede amores de película. A veces solo te da compañía, y tú decides convertirla en amor porque temes quedarte sola. A los 20, tuve mis primeros trabajos, todos rutinarios, asistente, recepcionista, contadora auxiliar. La estabilidad económica siempre me importó. Me daba una falsa sensación de control. Pero en lo emocional, vivía en una cuerda floja. Me enamoraba fácil, me ilusionaba rápido y me decepcionaba aún más rápido. Tuve un par de relaciones antes de conocer a Damián. Una, con un chico que me hizo creer en promesas que nunca se cumplieron. Otra, con alguien que me enseñó lo que es sentirse usada. Después de eso, juré no volver a entregarme del todo. Me prometí que si alguna vez encontraba a alguien estable, lo conservaría aunque no lo amara con locura. Y entonces, como si la vida me escuchara y quisiera ponerme a prueba, apareció él. Damián. No era el tipo de hombre que hace que el corazón se acelere apenas entra en una habitación. No tenía ese magnetismo desbordante ni esa arrogancia encantadora. Era diferente. Tenía una calma que desarmaba. Una bondad que no parecía impostada. Y en un momento en el que yo solo buscaba equilibrio, esa serenidad me pareció amor. Si cierro los ojos, todavía puedo verme la primera vez que lo vi. No sabía entonces que ese hombre sería la raíz de la mayor culpa de mi vida. Ni que mi deseo de no hacer daño terminaría haciéndolo todo. Lo conocí en una época de cansancio y transición. Había dejado mi trabajo en una empresa pequeña después de una crisis que me hizo cuestionarlo todo, mi vocación, mi propósito, mis relaciones. Tenía 26 años, un currículum corto y una soledad larga. Fue una amiga, Natalia, quien me convenció de ir a una entrevista en la empresa donde ella trabajaba. Mi jefe necesita a alguien responsable, no a alguien brillante, me dijo bromeando. Y ahí entré, casi por accidente, a una oficina donde el aire olía a café viejo y hojas impresas. Él estaba ahí. No era mi jefe, ni siquiera alguien con quien yo tendría que trabajar directamente, pero fue el primero que me ofreció ayuda cuando no encontraba el departamento de recursos humanos. ¿Buscas la entrevista?, me preguntó con voz amable. Asentí, un poco nerviosa. Sigue derecho, tercera puerta a la derecha. Pero, respira, añadió, sonriendo. Todos sobreviven a la primera entrevista. Esa pequeña broma rompió mi rigidez. Le di las gracias y me fui, sin imaginar que días después lo volvería a ver en la cafetería del edificio. Empezamos a coincidir seguido. Al principio, solo intercambiábamos saludos cortos, sonrisas amables. Después, las conversaciones se alargaron, sobre libros, sobre series, sobre cómo el tráfico era una especie de castigo divino para los limeños. Damián tenía una forma curiosa de escuchar. No solo asentía, te miraba, recordaba lo que habías dicho días antes, te hacía sentir que tus palabras valían algo. Me contó que trabajaba en el área de finanzas y que vivía solo desde hacía unos años. Que su madre le había enseñado a cocinar por si algún día nadie quería hacerlo por él. Yo reí, pensando que era una frase adorable.
Lo era. Todo en él parecía fácil de querer. Salimos por primera vez un viernes. Me invitó a un pequeño restaurante italiano que quedaba cerca del trabajo. Yo estaba acostumbrada a los hombres que intentaban impresionarme con lugares caros o halagos vacíos. Damián no era así. Pidió un vino simple, habló poco de sí mismo, mucho de lo que le interesaba del mundo, y nada de lo que no importaba. Cuando me llevó a casa, no intentó besarme. Solo me dijo: «Fue bonito hablar contigo». Y esa simpleza, esa falta de prisa, me desarmó. Durante las semanas siguientes, fuimos viéndonos más. Caminatas, cafés, risas. No era un amor de fuego, era un amor que se construía como una casa, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Me daba paz, y después de tanto caos, la paz me supo a destino. Me enamoré de su constancia. De cómo me esperaba sin quejarse cuando llegaba tarde. De cómo se acordaba de mi café favorito, de cómo me hacía sentir suficiente sin tener que demostrar nada. Una noche, mientras caminábamos por el malecón, me tomó la mano. No dijo nada. Solo la apretó, como si ese gesto bastara. Y en silencio, yo supe que algo había cambiado. Con el tiempo me pidió que fuéramos pareja. No con grandes palabras, sino con un «ya no quiero que nadie más te lleve a casa». Me reí, y acepté. No sabía entonces que esa elección, tan inocente, tan simple, sería la primera piedra en el camino que más tarde se llenaría de mentiras. Porque cuando una vida parece perfecta, a veces solo está escondiendo su grieta más profunda. Cuando pienso en los primeros meses con Damián, me doy cuenta de que lo nuestro fue una mezcla de sincronía y rutina, de una compatibilidad que parecía escrita en un calendario donde todo estaba perfectamente calculado. Yo era el caos, él la calma. Yo hablaba sin medir las palabras, él, en cambio, las pensaba 3 veces antes de soltarlas. Y en ese contraste fue donde empezamos a funcionar. Nos veíamos casi todos los días, aunque sin grandes planes. Su manera de demostrar cariño no era grandilocuente, no me llenaba de flores ni escribía cartas, pero estaba ahí, siempre. Me acompañaba al trabajo, me esperaba en el auto cuando salía tarde, me cocinaba pasta con demasiada salsa. Y aunque esas cosas suenen pequeñas, para mí fueron enormes. Porque venía de relaciones donde todo era fuego, y luego ceniza. Con Damián, no había incendios, pero sí una brasa constante que no se apagaba. Recuerdo la primera vez que me llevó a conocer a su familia. Su madre me abrazó sin hacer preguntas, como si ya me conociera. Y su padre me observó con una sonrisa contenida, como quien sabe que su hijo finalmente encontró algo estable. En ese momento, me sentí elegida, como si mi presencia fuera una respuesta a algo que todos estaban esperando. Y eso, para una mujer que había pasado la vida dudando de su propio valor, fue un golpe de seguridad que necesitaba. Con el tiempo, nos volvimos una pareja predecible, pero feliz. Teníamos nuestras bromas internas, nuestras rutinas casi sagradas. Los domingos eran para cocinar juntos y ver películas, los jueves para cenar afuera, los sábados para dormir hasta tarde. Yo sentía que la vida por fin había bajado el volumen del ruido, que podía respirar sin el miedo de que algo se rompiera. A veces me preguntaba si lo amaba con la intensidad que una historia de amor debería tener. Pero enseguida descartaba la duda, porque ¿qué era el amor sino esa sensación de estar a salvo? Y con Damián, eso sentía. A salvo. Sin embargo, algo en mí siempre buscaba más. No lo decía, no lo mostraba, pero lo sentía. Era como si mi alma, o quizá mi ego, necesitara un vértigo que Damián no ofrecía. Él me daba paz, sí, pero no me daba esa sensación de perder el suelo. A veces lo miraba en silencio y me preguntaba si alguna vez podría ser suficiente para mí alguien tan correcto, tan noble, tan lineal. Pero luego me miraba al espejo, pensaba en todo lo que me había dado, y me prometía que no arruinaría algo tan puro solo por mi impulso de sentir más. En ese momento, no sabía que la vida no cumple promesas internas. Que el deseo no se apaga con la gratitud. Y que un día, sin querer, iba a romper todo lo que Damián y yo construimos. Pero eso aún estaba lejos. En esa etapa, todo era sencillo, 2 almas distintas, que aprendían a compartir los silencios sin incomodarse,
y a mirarse sabiendo que, pese a las diferencias, habían encontrado algo parecido a un hogar. Damián me propuso matrimonio una tarde sin guión, sin flores, sin anillo escondido en un postre. Estábamos en la cocina, él revolvía un guiso y yo hablaba de cualquier cosa. De pronto, dejó la cuchara, me miró y me dijo: «Oh Carla, ¿te casarías conmigo?». Así, directo. Sin rodeos. Sin teatro. Yo lo miré en silencio, sin entender si hablaba en serio o si era una de esas frases que se dicen en medio de una charla. Pero cuando vi sus ojos, supe que lo decía de verdad. Y dije que sí. No por emoción, ni por sorpresa, sino porque sentí que ese sí era la consecuencia natural de todo lo que habíamos sido hasta entonces. La boda fue pequeña, pero hermosa. En un jardín rodeado de árboles, con un clima que parecía hecho a medida. Mi vestido era sencillo, blanco y sin tanto adorno. Damián, con su traje gris claro, parecía más nervioso que nunca. Durante la ceremonia, temblaba levemente mientras sostenía mis manos. Su mirada no se apartó de la mía ni un segundo. Y cuando pronuncié mis votos, sentí que el mundo se detenía. Prometo amarte con lo que soy, aunque a veces no sepa bien quién soy. No lo planeé. Las palabras me salieron del alma. Y él, en cambio, respondió con algo que me perforó el pecho. Prometo ser tu refugio, incluso cuando no quieras uno. El resto fue música, risas, brindis y promesas de una vida larga. Recuerdo que mientras bailábamos, yo pensaba, esto es lo que debería sentir siempre. Esa plenitud tranquila, ese equilibrio sin drama. Me sentí afortunada. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí se estremeció, una parte oscura, pequeña, que susurraba que nada tan perfecto podía durar. El viaje de luna de miel fue breve pero dulce. Visitamos un lugar costero, caminamos por la arena de noche, hicimos promesas frente al mar. Damián me tomaba la mano como si fuera algo frágil, algo que debía proteger. Yo lo observaba dormir cada mañana y me convencía de que había hecho lo correcto, de que mi vida con él sería estable, buena, digna. Al regresar, empezamos la vida de casados en un departamento modesto, pero lleno de amor. Los primeros meses fueron una mezcla de aprendizaje y ternura. Aprendí que Damián dejaba su taza a medio lavar, que roncaba un poco, que siempre leía antes de dormir. Y él aprendió que yo tenía la costumbre de dejar la luz del baño encendida y hablar sola cuando pensaba. Nos reíamos de eso, como si cada defecto fuera una pieza más del rompecabezas. La familia y los amigos decían que éramos el ejemplo de pareja estable. Yo sonreía cada vez que lo decían, pero por dentro me dolía esa palabra, ejemplo. Porque nunca he sabido serlo. Y en el fondo, sentía que el destino tenía reservada una prueba para mí, una que aún no veía venir. Por ahora, en ese punto de la historia, todo era armonía. Nos amábamos, o al menos lo creíamos. Y en ese amor, yo creí que podía construirlo todo, incluso aquello que, un día, destruiría nuestra verdad más profunda. La vida después de la boda fue, durante un tiempo, un retrato de calma. La rutina se instaló sin pedir permiso, y al principio eso me gustó. Era una especie de respiro después de tanto movimiento, después de años en los que nada duraba. Con Damián, cada día parecía tener sentido, aunque fuera simple. Nos despertábamos juntos, compartíamos café, hablábamos poco, pero el silencio no pesaba. Yo trabajaba desde casa en un pequeño proyecto de diseño que empezaba a crecer. Él salía temprano a su oficina y volvía con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo los hombres buenos tienen. En las noches, cocinábamos, veíamos series, o simplemente nos quedábamos abrazados. Era la clase de paz que se siente cuando todo encaja. Pero esa paz tenía grietas, aunque yo no quería verlas. A veces, mientras él hablaba de su día, yo me descubría desconectada, perdida en pensamientos que no tenían dirección. No era desamor, ni aburrimiento, era una sensación de vacío que no sabía explicar. Como si mi alma, acostumbrada al drama y al vértigo, no supiera qué hacer con tanta estabilidad. Damián notaba mis ausencias, pero no las entendía. Me preguntaba si estaba bien, y yo siempre respondía que sí, con una sonrisa que lo convencía por un rato. Pasaron los meses, y empezamos a hablar de tener un hijo.
Bueno, él lo mencionó primero. Recuerdo esa tarde, estábamos en el parque, viendo a una pareja joven jugar con su bebé. Damián me tomó de la mano y dijo con esa voz suya, tan llena de calma: ¿te imaginas uno nuestro? Yo sonreí, sin contestar. Por dentro, sentí una punzada que no supe interpretar. Una parte de mí se sintió emocionada, otra, temerosa. Ser madre me parecía algo enorme, algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. Pasaron los meses y el tema volvió una y otra vez, hasta que lo acepté. Empezamos a intentarlo con la naturalidad que da el amor sin presión, y aunque los primeros intentos fueron en vano, Damián nunca perdió la paciencia. Era dulce, atento, protector. Yo lo miraba y pensaba que si alguien merecía ser padre, era él. Pero nada resultaba. Una tarde, acompañando a una amiga a una reunión de trabajo, conocí a alguien. No era una cita, ni una intención. Fue una coincidencia. Él era todo lo contrario a Damián, espontáneo, risueño, con esa energía que me recordaba a mi yo de antes. Una charla llevó a otra, y sin darme cuenta, me encontré sonriendo de una forma que hacía años no lo hacía. Era una chispa. Una que me asustó, pero que no apagué. No diré que pasó de inmediato. No fue una traición impulsiva, sino un proceso, una grieta que se fue abriendo día a día. Yo sabía que estaba cruzando límites invisibles, pero no supe detenerme. Era como si necesitara recordarme que aún podía sentir algo distinto a la rutina, algo que no tuviera olor a deber. Y fue en medio de esa confusión, de esa vida dividida, que el destino me hizo una jugada cruel. Un error, un descuido, una noche que nunca debió ser. Meses después, cuando el test volvió a dar positivo, no supe cómo reaccionar. El miedo me paralizó. Damián se enteró del embarazo y lloró de felicidad. Me abrazó, me dijo que era el mejor regalo que podía darle la vida. Y yo me quedé quieta, sintiendo el peso de un secreto que, sin aún confirmarlo, ya me ahogaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No podía hablar, no podía pensar. Hasta que una noche, me miré al espejo y tomé la decisión que me perseguiría durante una década. No decir nada. No podía destruirlo. No podía romper esa felicidad que veía en sus ojos. Me dije a mí misma que lo importante no era la sangre, sino el amor. Que un padre no se mide por la genética, sino por la entrega. Y me creí mi propia mentira. El tiempo pasó. El niño nació. Y Damián, con su ternura infinita, lo tomó en brazos y lo llamó mi hijo. Yo lo miré, y supe que ya no había vuelta atrás. Que esa verdad, enterrada bajo capas de culpa y amor, sería mi cruz. 10 años después, seguiría sonriendo en fotos familiares, fingiendo normalidad, mientras cada abrazo, cada papá pronunciado por aquella voz pequeña, me recordaría lo que hice. El amor más puro, construido sobre una mentira. Y aunque lo amaba con todo mi ser, supe que algún día, la verdad encontraría la forma de salir. 10 años. Una década entera viviendo entre la ternura y la culpa. A veces me preguntaba cómo era posible que el corazón aguantara tanto peso sin colapsar. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos. Una familia ejemplar, un hogar luminoso, un matrimonio estable, un niño feliz. Las fotografías de cumpleaños, los viajes familiares, las cenas de fin de año, todo eso era real. Pero también era una máscara cuidadosamente tejida sobre una herida que nunca cerró. Con el tiempo, aprendí a vivir con el secreto como quien convive con una sombra. No hablaba de ello, ni siquiera lo pensaba en voz alta. Pero estaba ahí, acompañándome en cada risa, en cada abrazo, en cada te amo, mamá que me hacía doler y sanar al mismo tiempo. Porque sí, lo amaba. Más de lo que nunca imaginé amar a alguien. Y también amaba a Damián, aunque fuera de un modo distinto, más silencioso, más lleno de remordimiento. Yo pensaba que mi secreto estaba a salvo, que el tiempo había borrado todo rastro del pasado, pero el destino tiene formas extrañas de recordarte que la verdad siempre espera su turno. Fue un martes cualquiera. De esos días que empiezan normales, sin presagiar nada. Yo estaba en la cocina, preparando café,
cuando Damián llegó con una expresión que no le había visto nunca. Fría. Tensa. Dejó el celular sobre la mesa y dijo con voz baja, quebrada. ¿Y Carla, puedes explicarme esto? No entendí. Tomé el teléfono y vi la pantalla. Era una conversación entre mi antigua amiga del trabajo, una que hacía años no veía, y alguien más. En ella se mencionaba mi nombre, fechas, y, algo que nunca debió existir en palabras, una confesión vieja, escrita en un correo que creí haber eliminado para siempre. Un recuerdo de aquella relación que cambió todo. Y la línea que me heló la sangre. Ella se arrepintió, pero el hijo nunca fue de Damián. Mis manos temblaron. El mundo se me hizo pequeño. Sentí que el aire se me escapaba y que no había rincón donde esconderme. Damián estaba destrozado, y era mi culpa. Cada palabra era un golpe. Intenté acercarme, pero retrocedió. Me pidió que no lo tocara. Vi cómo se le quebraban las manos, cómo contenía las lágrimas para no romperse frente a mí. Y entonces lo supe, lo había perdido. El divorcio fue inevitable. No hubo peleas, ni gritos, ni abogados que se atacaran. Solo dos personas que ya no podían mirarse sin recordar lo que se rompió. Damián no quiso hablar de pruebas de ADN. No necesitaba confirmarlo. Su silencio era su manera de decirme que ya lo sabía todo, que nada podía cambiarlo. Firmó los papeles con la serenidad de quien se ha cansado de sufrir. Y a veces, cuando cae la noche y todo está en silencio, me sorprendo hablándole al vacío, como si Damián aún pudiera oírme. Le digo que lo siento. Que nunca quise lastimarlo. Que el amor que tuvimos fue real, aunque se haya podrido entre secretos.